Hola, hoy vamos a compartir el capítulo 4 de el libro de Juan, debido a que este domingo que pasó eh, tuvimos problemas con internet, así que voy a compartirlo para que quede grabado a través de este video. Y vamos a conocer a, a un padre que podía pedir cualquier cosa que él quisiera y la conseguía porque era un funcionario real, era un hombre noble, y él no quería que su hijo, su amado hijo, sufriera la pérdida de su vida, porque vemos que estaba completamente enfermo, muy complicado, y él corrió a Jesús, este hacedor de milagros de Galilea, y corrió a él con una súplica desesperada, como un hombre común y corriente, no como un hombre del rey, como un funcionario, sino como se encontraba en ese momento, como un padre afligido. Y lo que este padre no sabía es que estaba hablando con el dador de la vida, con el creador del universo, con Dios mismo. Oremos, Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que hable, Señor, a cada uno a través de este estudio, a través de lo que nos enseña Juan. Te pedimos, Señor, tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, capítulo 4, versículo 46, nos dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Bueno, la reputación de Jesús ya había viajado rápidamente, ya había llegado a Capernaum, y este padre, cuyo hijo había estado enfermo por algún tiempo y que ahora estaba a punto de morir, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Y él oyó que Jesús estaba en Caná, que estaba más o menos cerca de Capernaum, donde él se encontraba, y como le decía, él era un oficial del rey, una persona de rango prestigioso, con riqueza, probablemente uno de los oficiales de confianza de Herodes. Y seguramente el funcionario, este funcionario real, ¿cierto?, intentó por todos los medios posibles curar, sanar a su hijo, pero lamentablemente nada funcionaba. Y esta vez no acudió a rey Herodes, no recurrió a sus amistades, sino que recurrió a Jesús. Y la palabra que él ocupa aquí, rogó, es erotao en griego, y tienes el matiz de una acción continua. En otras palabras, este padre, desesperado, le rogaba continuamente a Jesús que pasara, que fuera a su casa y sanara a su hijo. A él no le importaba su dignidad real, no le importaba la mirada de los demás, porque se había rebajado, ¿cierto?, de ese estatus que él tenía, a ir delante de este sanador, de este hacedor de milagros, y lo único que le importaba era la vida de su hijo. Él estaba en este momento completamente desvalido. Si bien eh, podemos comprender su urgencia, hay dos cosas que no debemos pasar por alto en relación a este hombre. Este papá le dice, le indica a Jesús
cómo manejar su necesidad, qué es lo que tiene que hacer. Y en segundo lugar, le expuso esta necesidad que él tenía sin siquiera presentarse ante Jesús. Simplemente va y le dice, le ruega que descienda y sane a su hijo que estaba a punto de morir. Quizás hubiese sido mejor para él simplemente ir ante Jesús, ponerse a los pies de Jesús y dejar que Jesús lo manejara a su manera. Y nosotros necesitamos aprender algo de mucha importancia aquí, porque todos afrontamos pruebas, todos afrontamos tribulaciones, muchas veces por nuestras propias fallas, por ataques de Satanás, con el permiso de Dios, o porque Dios mismo nos está dando un entrenamiento, nos está probando. Y si intentamos resolver los problemas a nuestra manera y decirle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer, saben que no somos muy diferentes de este papá. Y lo peor de todo, terminamos prolongando las pruebas, porque no vamos a aprender lo que Dios quiere que aprendamos durante las pruebas al imponer nuestra voluntad sobre la suya, sobre la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos pedirle al Señor que nos guíe para que le podamos seguir de cerca y podamos hacer su voluntad. O sea, someternos a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Entonces, versículo 48 dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y antes de decir, ¿no será demasiado duro Jesús con lo que estás diciendo? Este hombre está afligido. Debemos entender que para entonces se estaba creando un ambiente circense alrededor de Jesús. O sea, todo era show. Donde quiera que él iba, las personas le seguían y deseaban ver los siguientes milagros de Jesús. Por lo tanto, no era más que una atracción ambulante. Y quizás este comentario de Jesús fue el lamento de nuestro Señor Jesucristo por la condición espiritual de la gente en general que estaba por allí. De hecho, cada vez que uno ve los programas de televisión evangélicos, las campañas y todo este tipo de cosas que hacen, que están siempre buscando milagros y señales, vienen a la memoria este versículo, porque todo es milagro y todo es señales. Y claro, los milagros de Dios pueden llevar a una persona a creer en Él y pueden validar a un mensajero celestial, pero Dios, debemos recordar, no es el único que pueda y que puede realizar milagros ante los seres humanos. Satanás también puede hacerlo. De hecho, hablando del anticristo, Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses, dice en el versículo 2, capítulo 2, verso 9, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Él va a aparecer con muchas señales y muchos milagros. Lamentablemente muchos le van a seguir. Entonces, los milagros de nuestro Señor son cosas obviamente buenas, pero ellos no debieran formar el fundamento de nuestra fe. No debiéramos depender de ellos para probar la existencia de Dios, no debiéramos depender de ellos para seguir creyendo, porque por sí solos los milagros no pueden cambiar el corazón de las personas. De hecho, si recordamos, los israelitas vieron señales increíbles de la presencia de Dios en el monte Sinaí,
e incluso escucharon su voz, los truenos, pero poco tiempo después, ¿qué estaban haciendo? Estaban adorando el becerro de oro. Entonces, la gente tiende a buscar milagros en lugar de al dador de los milagros. Y lamentablemente no debiera ser así. O sea, debiéramos buscar al dador de los milagros. Verso 49, 50 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y aquí vemos que desde la crisis de fe pasa a la fe segura. Este padre afligido, fíjense, no estaba aceptando un no por respuesta, insistía, rogaba continuamente. Y este hacedor de milagros, Galileo, finalmente le dice que vuelva a su casa porque su hijo viviría. Ahora, imagínense cómo debe haberse sentido ese padre en ese momento, a quien no le hubiese gustado ver su expresión, cómo reaccionó ante esta situación. Y aunque nadie lo llamó, ni le envió mensajes avisándole sobre su hijo, este papá aceptó la palabra de Jesús sin dudarlo. Dice, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y este hombre que comenzó con crisis, una crisis de fe, porque seguía insistiendo, seguía que tenía que ir Jesús a su casa y tocar a su hijo en personas, después de las palabras del Señor, la crisis de fe de este noble se convirtió en una fe firme y segura. Él creyó la palabra y tuvo paz en su corazón, dice, y se fue. Incluso fue capaz de retrasar su viaje a su casa, en la seguridad de que el niño iba a estar fuera de peligro. Ahora la pregunta es por qué Jesús no fue a Capernaum con el Padre, quien probablemente le había traído un caballo extra para que fuera con él, pero lo más probable es que el Señor quería poner a prueba la fe de este oficial del rey. Entonces pasa de la fe confiada y segura a una fe confirmada. Y después pasa a una fe contagiosa. Fíjense, capítulo 4, versos 51 al 54 dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahora, en el versículo 50, podríamos pensar que el papá estaba de camino. Dice que escuchó la palabra de Jesús y se fue. Estaba de camino de regreso a su casa, después de que Jesús le dijo aquello, porque su hijo iba a estar bien. Pero según versículo 52, podemos ver que el padre pasó una noche en Caná, en lugar de volver rápidamente a su casa. Fíjense que dice, ¿a qué hora le había dejado la? Ayer, le dice, ayer a las 7. Él estaba tan seguro de que su hijo sería sanado por las palabras de Jesús que se dio un descanso de un día. O sea, tenía tanta confianza en que su hijo sanaría por las palabras de Jesús que no se fue de inmediato. O sea, su fe firme, que fue una fe débil a un comienzo,
se confirmó con el relato de sus siervos, seguro de que hubo una gran alegría y gozo en aquella casa, a tal punto que dice que creyó él con toda su casa. Entonces, tan pronto como llega a su casa, él les habla, les cuenta acerca de Jesús, de aquel sanador, y creyeron en él. Les debe haber contado todo lo que ocurrió. O sea, su fe firme se convirtió en una fe contagiosa en Jesús. Ahora, muchos estudiosos bíblicos piensan que las personas de esta historia o parte de este intendente o este oficial del rey están relacionados con un grupo que nos relata la Biblia en otra parte de la Biblia. En Lucas capítulo 8, verso 1 al 3, dice que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Muchos piensan que Juana, la esposa de Chuza, el intendente de Herodes, podría ser la esposa o este intendente de Herodes era este oficial que fue delante de Jesús a pedirle que sanara a su hijo. ¿Es posible que sea él? Posiblemente lo vamos a descubrir cuando lleguemos allí a la presencia de Dios. Ahora, ¿qué pasa con los finales que no son como este final? ¿Qué pasa con los finales no felices? Esta fue una historia de un final feliz, donde podríamos decir que vivieron felices para siempre. Pero ¿qué hay acerca de un final no tan feliz? Donde la persona por la que se está pidiendo muere. Y me imagino que muchos de ustedes han experimentado esto. Y uno puede hacerse la pregunta, y algunos quizás pueden dudar, ¿son acaso seres significantes para Dios? Y obviamente no. Y tengo la seguridad de que todos ustedes también han escuchado ese tipo de preguntas de personas no creyentes o incluso de creyentes, que si Dios es bueno, ¿cómo puede permitir que sucedan cosas malas en el mundo? Y en lugar de cosas malas podemos reemplazarla por cualquier cosa que nos ocurre, donde Dios debiera haber resuelto aquello. La pregunta suena lógica, pero hay dos desperfectos principales en esta pregunta. Primero, la pregunta dice si Dios es bueno. Según el contexto de esta pregunta, parece que la persona que está haciendo esta pregunta es el que ha decidido lo que es bueno o malo. Porque dice si Dios es bueno. El hecho es que Dios es bueno, estamos claros. Estemos de acuerdo o no, Dios es bueno. De hecho, Mateo capítulo 19, verso 17 dice, y él les dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dios es bueno. Su palabra lo dice. Y en segundo lugar, el siguiente desperfecto de esta pregunta es que la intención de la pregunta es demostrar que Dios no es muy bueno, ya que a la gente le suceden cosas malas, o que Dios es bueno, pero no lo suficientemente poderoso como para evitar que sucedan cosas malas. Y de alguna u otra manera tiene una noción negativa en contra de Dios en el trasfondo de esta pregunta. Pero cuando Dios creó el cielo, la tierra, la humanidad, no existía el pecado, no existía la muerte ni la enfermedad hasta que Adán y Eva pecaron contra el Señor.
De hecho, C.S. Lewis dijo que el problema del dolor es el arma más potente del ateísmo en contra de la fe cristiana. Entonces, los no creyentes dicen porque hay dolor, Dios no existe. Y rechazan la fe cristiana precisamente por eso. Ahora, si alguien busca la respuesta para la razón de por qué cosas malas le ocurren a la gente buena, sí, tenemos la respuesta para aquello. Y son solamente dos palabras. Y la respuesta es, no sé. Hay muchas cosas que en realidad trascienden nuestra comprensión. No las vamos a entender nunca. Y no necesitamos saber la razón para todo. Lo que sí, Dios es bueno. Sin duda alguna, Dios es bueno. Él sabe lo que hace en medio de todas las miserias del mundo. Él no necesita nuestra opinión, ni las pide tampoco. Pero sí sé una cosa, no sé por qué las cosas malas suceden, pero sí sé una cosa, Dios nos ama a todos, sin excepción. Y si este Padre humano del estudio que compartimos hoy amaba tanto a su Hijo que no le importaba su dignidad, no le importaba su posición, imagínense cuánto más nos ama nuestro Padre Celestial. Juan capítulo 3 verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos ha amado Dios. Imagínense, Dios nos ama. Ahora, para concluir, un padre fiel no es demasiado lejano o independiente como para admitir sus necesidades. Este padre, ¿qué fue lo que hizo? Buscó ayuda. Buscó la ayuda de Jesús cuando afrontó esta situación crítica. Y es lo que tú tienes que preguntarte, qué tan vulnerable eres, qué tan honesto eres acerca de tus necesidades contigo mismo, con tu familia, con Dios, con tu esposa, tu esposo o con cualquier otro familiar. En segundo lugar, un padre fiel no está demasiado ocupado ni es tan machista como para no conocer a sus hijos. Fíjense que este papá no envió a su mujer a Jesús, él mismo fue. Y fue un padre que se involucró con sus hijos. Y nosotros como papás debemos involucrarnos en la vida de nuestros hijos con la guía de la palabra de Dios. ¿Saben? Los niños crecen y rápidamente. Y puede que ellos no recuerden las cosas que tuvieron, los lujos, los lujos de la casa, a medida que fueron creciendo. Pero una de las cosas que van a recordar siempre es lo que hacían con sus papás. Quizás no van a recordar el auto, quizás no van a recordar eh, diferentes cosas, pero sí van a recordar las conversaciones que tenían con su papá o con su mamá. Van a ser cosas que le van a quedar siempre. Por eso, un papá tiene que involucrarse. Aquí vemos a un papá involucrado. Un padre fiel también no es tan orgulloso como para no creer en la palabra de Dios. Y aquí son las preguntas que debemos hacernos. ¿Somos ejemplos a seguir en asuntos espirituales? ¿Eres un buen ejemplo para tus hijos? Y no estoy diciendo ejemplos perfectos,
estoy diciendo ejemplos. Porque si uno se equivoca, lo que tiene que hacer es admitir su falla y punto. Y pedirle a sus hijos, a su gente que le perdonen. A veces los hijos son comprensivos cuando sus papás se disculpan sinceramente. Un papá también no es tan lógico como para no caminar por fe. Tenemos que caminar por fe. Y nuevamente tenemos que hacernos la pregunta, ¿obras tú por las necesidades espirituales de tu familia? Cuando tú, cuando tus familias, tus familiares necesitan consejo, ¿qué son? ¿Consejos o instrucciones de un sargento? Porque a veces los papás somos así. Busca la ayuda de Dios en oración junto con ellos. A ver, oremos por esto. Busquemos el consejo de Dios. Ahora, en el versículo 54 se nos dice que esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y el punto es que el propósito de Juan al escribir estas cosas en el libro de Juan es que creas en Jesús, que lo recibas como tu Señor y Salvador. De hecho, Juan capítulo 20, versos 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Miren, Dios quiere fortalecer nuestra fe, que dependamos más de Él, solo si permitimos obrar, que Él obre en nosotros. No mediante señales, prodigios, milagros, sino a través de su palabra. Alguien dijo lo siguiente, que la manera de aumentar la fe es ejercitándola. Y la verdadera madre de la fe perfecta es la experiencia de las bendiciones que provienen de una fe tosca, simple, rudimentaria, limitada, débil que un hombre puede tener. Y en el fondo dice que debemos confiar en Él como podamos y no temer incluso a las ideas inadecuadas ni a una comprensión débil de la fe. Debemos confiar en Él como podamos y Dios nos dará mucho más de lo que esperamos y confiamos aún en Él. Así que la pregunta es, ¿en qué punto nos encontramos esta mañana? ¿Con fe o sin fe? Oramos. Señor, te damos gracias en este momento por poder compartir tu palabra, por poder compartir este pasaje, Señor. Que tú toques a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.